Hola, buenas noches. Este es para la participación de los problemas propuestos para ¿qué? Sistema de coordenadas ortogonales cartesianas. Bueno, para hacer más simple el video, mejor ya lo resolví directo y le explico cómo lo resolví. Tenemos para el problema 1 determinar la magnitud de la suma de los vectores A y B. Entonces primero, pues obviamente se tenía que hacer la suma de los vectores. ¿Cómo pasa eso? Se suman sus componentes. Los componentes de X de A y B, los componentes de Y de A y B y los componentes de Z de A y B. Entonces tenemos 12E a la X más 4Y menos 6E a la Z. Entonces para la magnitud se sabe que es la raíz cuadrada de los componentes elevados al cuadrado, de la suma, de los componentes elevados al cuadrado. Eso quiere decir que la raíz cuadrada de 12 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado más menos 6 elevado al cuadrado. Entonces se sacan los cuadrados y se hace la suma. Nos da 196 y su raíz cuadrada da un total de 14 unidades. Entonces para el siguiente ejercicio, determinar 5 que multiplica el vector A menos el vector B. Entonces, como en este caso es un número escalar, se hace la multiplicación del escalar por vector. ¿Cómo pasa eso? El número escalar se multiplica por cada uno de los componentes del vector. En este caso 5 por 2 del componente X, 10X. 5 por el componente de Y del vector A, que en este caso es 0, o sea, no existe. Y 5 por el componente en Z del vector A, que en este caso es 6. Entonces tenemos el resultado que es 10EX más 30EZ. Entonces a esto le vamos a restar el vector B, de acá. Entonces se hace lo mismo que en la suma, nada más que en vez de sumar, pues se resta. Y bueno, tenemos 10 menos 10 más 0 de Y menos 4 de Y más 30 de Z menos 12EZ. Entonces un resultado de 0 en X menos 4 en Y 42 en Z. Entonces el siguiente, la componente de A lo largo del eje de Y. Y pues no hay, porque no existe. No está especificado acá, no se marcó, entonces pues no hay. Entonces el siguiente, un vector unitario paralelo a 2 que multiplica el vector A menos el vector B. Entonces primero hay que sacar cuál es el resultado de esta multiplicación de escalar por vector. Y reiterando, se hace multiplicando el escalar por los componentes del vector. En este caso 2 en el eje X, 4X, 2 por 0 en el eje Y, pues 0 en el eje Y, y 2 por 6 en el eje Z, y se da 12Z. Entonces hago la resta. 4 menos 10, que es ya de esto, del eje X, más 0 del eje Y menos 4 en el eje Y de B, más 12 del eje Z menos 12 del eje Z, que habíamos del vector B, aquí menos. Entonces hacemos la resta y nos queda menos 6 en el eje X, menos 4 en el eje Y, más 24 en el eje Z. Entonces, para determinar el vector unitario también tenemos que sacar la magnitud de dicho vector. Entonces la magnitud sabemos que es la suma de los cuadrados de los componentes.
la raíz cuadrada de los componentes elevados al cuadrado. Entonces, menos 6 elevado al cuadrado más menos 4 elevado al cuadrado más 24 elevado al cuadrado. Esto lo tengo en la otra hoja. Entonces nos dio 36 más 16 más 576. Hacemos la suma, nos da 628. Sacamos su raíz cuadrada y eso da un total de 25.059 unidades. Este es el resultado de la magnitud. Entonces para el vector unitario nos dice que es el vector sobre la magnitud. Entonces para cada una de las componentes, entonces tenemos menos 6 en el eje X, menos 4 en el eje Y, más 24 en el eje Z, sobre la raíz cuadrada de 628. Entonces ya como vector unitario queda expresado menos 6 sobre 628 en Y, menos 4 sobre raíz cuadrada de 628 en el eje J, más 24 sobre raíz cuadrada de 628 en el eje K. Y ese es el vector unitario. Para el problema 2 tenemos dado los puntos P con los componentes 1, menos 3,5 y Q con puntos 2 en X. Bueno, los puntos en P de 1 en X, menos 3 en Y y 5 en Z, y del punto Q que tenemos 2 en X, 4 en Z y 4 en Y y 6 en Z. Nos piden hallar, y R, 0 en X, 3 en Y y 8 en Z. Hallar los vectores de posición de P y Q. ¿Cómo es eso de los vectores de posición? Simplemente es de los puntos que se dan del origen, es el vector que se da, del origen al punto marcado. Eso quiere decir que como como el origen es 0,0,0, este es el origen, entonces solamente tenemos que hacer la suma, así de simple. Entonces pues 0 más 1, 1 más 3, menos 3 y más 5, pues 5. Y este es el vector, el vector posición de P. Y de los puntos Q es 2 más 4 más 6. Es esto. Ok, siguiente, el vector dirigido de R o R. ¿Cómo es eso? Realmente es de la resta de R con Q. Una disculpa. Entonces se da los componentes de X de R menos el componente en X de Q. No, coma. El componente de Y, el componente Y de R menos el componente en Y de Q, coma, y el componente Z de R menos el componente Z de Q. Entonces hacemos 0 menos 2 porque pues, realmente no hay no hay un 0 en el componente X. Menos 2, coma, 3 menos 4, coma, 8 menos 6. Entonces tenemos de los puntos menos 2, coma, menos 1, coma, menos 2. Esos son los puntos. Bueno, el vector unitario, ya en este caso de PR, eso quiere decir que es de la resta de de R con P. Entonces hacemos la resta y luego le sacamos la magnitud, porque recordemos anteriormente que se hacía con los componentes de los respectivos ejes X, Y y Z sobre la magnitud del vector. Entonces, bueno, pues sí lo resolví rápido. Entonces
menos 1, entonces me dio de la resta menos 1,6. Perdón, entonces tenemos menos 1,6,3 porque se hizo la resta. Entonces a esto sacarle la magnitud. Entonces tenemos menos 1 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, y eso su raíz cuadrada. Entonces hacemos 1, 6 elevado al cuadrado 36 más 3 elevado al cuadrado 9 nos da 46 y su raíz cuadrada es 6,78. Pero pues en este caso vamos a fijarnos en esto. Entonces ya para el vector unitario, recordemos, ya lo había mencionado, entonces va a ser un menos 1 de acá sobre raíz cuadrada de 46 en el eje Y más 6 sobre la raíz cuadrada de 46 en el eje J más 3 sobre la raíz cuadrada de 46 en el eje K. Por último tenemos el problema 3, que dado un vector B con componentes 2 en el eje X, menos 6 en el eje Y y más 3 en el eje Z, encontrar la magnitud de B. Entonces, una vez recargando, es la raíz cuadrada del cuadrado de los componentes, de la suma del cuadrado de los componentes. Entonces 2 elevado al cuadrado 4 más menos 6 elevado al cuadrado 36 más 3 elevado al cuadrado 9, su raíz cuadrada, bueno, hago la suma, me dio 49 y la raíz cuadrada de 49 es 7, entonces el resultado son 7 unidades. La expresión del vector unitario, entonces ¿cómo es eso? Es de los componentes del vector sobre la magnitud de dicho vector. Entonces tenemos 2 en el eje X, menos 6 en el eje Y, más 3 en el eje Z sobre 7. Eso expresado ya en vector unitario, tenemos 2 sobre 7 en Y, menos 6 sobre 7 en J, más 3 sobre 7 en el eje K. Y por último tenemos los ángulos que forman, el problema dice los ángulos que forma el vector B con los ejes X, Y y Z. Entonces tenemos esta formulita que nos dice que coseno de los ángulos, por ejemplo, de este componente sobre la magnitud de nos da perdón, trato de explicarlo bien. El coseno del ángulo es igual al componente de X, el componente en X sobre la magnitud. Entonces tenemos el componente en X, tenemos la magnitud del vector B, entonces nos piden el ángulo. Entonces pues la reversa, para encontrar el ángulo se puede aplicar el coseno a la menos 1. Entonces para encontrar el ángulo por lo menos en el eje X va a ser coseno a la menos 1 de 2 sobre 7. Y eso nos va a dar igual a 73.39 ángulos. Para el ángulo en el eje Y hacemos lo mismo, coseno a la menos 1 de menos 6 sobre 7 y nos da un ángulo de 148.99. 149 ya. Y para el ángulo que se forma en el eje Z tenemos coseno a la menos 1 de 3 sobre 7 y eso nos da un ángulo de 64.68. Y con eso queda mi tarea, la participación.